Buenas noches, amigos del colegio, compañeros, compañeras. Retomamos hoy las actividades de este ciclo dedicado a la cultura, a la ciudad y a la arquitectura china. Y en este segundo semestre, como ya conocéis por el Programa General de Actividades, va a ser un semestre en el que específicamente nos vamos a centrar ya, nos vamos a entrar en el territorio específico de la arquitectura y la ciudad. Son 4 conferencias las que componen esta segunda parte del programa, en la que efectivamente profundizaremos ya, después de haber dedicado la primera parte del programa a abordar cuestiones generales relativas a la filosofía, a la cultura, a la religión, al arte en el mundo chino, en la cultura de China. En este segundo semestre vamos a entrar ya en el territorio específico, decía, de la ciudad y la arquitectura. Lo vamos a hacer de la mano de personas, como siempre, muy cercanas a estas realidades. Respecto a la ciudad y al territorio, o en la temática referida a la ciudad y al territorio, hemos querido contar en las 2 conferencias que van a abordar ese aspecto con Carlos García Vázquez, que estará con nosotros en la última sesión, en el 16 de octubre, catedrático de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, catedrático de Historia de la Arquitectura, especializado en la ciudad contemporánea, que abordará el tema de las ciudades en China. Esa conferencia se completa con la sesión de hoy, en la que desde el estudio Cervera-Piot, que es un estudio del que ahora a continuación hablaré, especializado también y cercano al mundo oriental, se nos dará una visión particular de la ciudad de Shanghái. Esas 2 conferencias se completarán, por último, este panorama con las 2 últimas dedicadas a la arquitectura. En este caso, la arquitectura contemporánea en China vendrá de la mano de un estudio puntero en el panorama tanto andaluz como mundial, como es el estudio de Sol Madridejos y Juan Carlos Sancho. Ambos, el día 25 de septiembre, nos hablarán de su visión particular, puesto que ellos han trabajado en aquel ambiente, de la arquitectura contemporánea que se está haciendo actualmente en aquel país y de la posibilidad de una arquitectura como la nuestra, la española, de trabajar en aquel territorio. Y por último, el 6 de noviembre, tendremos con nosotros a un arquitecto chino de primera línea, Zhang Yiwang, que nos dará una visión desde el otro lado del planeta, desde China. Yo creo que con esas 4 conferencias, sin duda alguna, vamos a enmarcar ya completamente la temática que este programa, o a la que este programa quería llegar. Además de esas 4 sesiones de conferencia, vamos a tener la oportunidad de disfrutar de 2 exposiciones que son el fruto de un par de becas que desde este colegio se lanzaron hace ya, creo que 5 o 6 meses. Unas becas que han contado con difusión nacional, a las que han podido concurrir arquitectos, estudios profesionales de toda España, y que finalmente yo creo que en los 2 equipos seleccionados pues hemos acertado plenamente. La primera de esas exposiciones la vamos a inaugurar al final de la sesión de esta noche. Es una exposición centrada en la ciudad china contemporánea, que luego pasaremos a ver y a disfrutar. Y la segunda exposición la inauguraremos el día 16 de octubre en la conferencia de Carlos García Vázquez, que es una exposición centrada ya en el mundo específico de la arquitectura. Como les digo, yo creo que con todo esto tenemos material más que suficiente para aquellos que tienen la suerte o que van a tener la suerte de viajar a China, poder contar con un acercamiento profundo a esa realidad, y los que no vamos a poder hacerlo por las circunstancias que sean, pues al menos contar con una buena formación en ese aspecto para cuando tengamos la oportunidad y saciar nuestra inquietud.
Bien, sin más, voy a pasar a centrarme en la conferencia de hoy. La conferencia de hoy es una conferencia que, como les decía al principio, aborda casi en exclusiva un escenario, una ciudad especialmente atractiva, especialmente sugerente, como es Shanghái. Shanghái actualmente es, sin duda alguna, uno de los paradigmas más espectaculares de ciudad contemporánea. Es la ciudad instantánea, la ciudad que se ha hecho a sí misma en un momento, en un instante especial del tiempo, en ese instante de final del siglo XX, principios del siglo XXI en el que nos encontramos y por tanto es la mejor manera de acercarnos a uno de los fenómenos urbanos de más actualidad. Por otro lado, no hay que olvidar que Shanghái, que hoy en día efectivamente tiene ese presente, ha tenido también un pasado especialmente atractivo, especialmente sugerente, y de ahí ese calificativo de perla de Occidente, que es el que da título a la conferencia de hoy. Shanghái, de perla de Oriente a ciudad extrema. Una conferencia que va a dictar José Enrique García Domínguez. Él, está a mi derecha, es arquitecto y es director del Departamento de Proyectos de uno de los estudios más potentes del panorama español, que es el estudio Cervera Piot. Es un estudio que tiene una fuerte presencia internacional, cuenta con sedes y con oficinas de representación tanto en India como en los Emiratos Árabes y también en China, y por lo tanto es un estudio que conoce a la perfección ese mundo. Probablemente a ustedes les suene el proyecto de la Torre Biónica, que es el proyecto que más trascendencia mediática ha tenido del estudio de Isabel Cervera. Es un proyecto que nos recuerda muchos proyectos de la historia de la arquitectura y el urbanismo moderno. La gran ciudad vertical, ¿no? El proyecto que siempre los arquitectos modernos habían soñado, que también propuestas como las megaestructuras de Archigram rescataron en los años 60. Ese proyecto, la Torre Biónica, es un proyecto que en nuestros días ha sido rescatado, puesto al día, renovado, fusionado con el mundo de la ingeniería, de la biónica, del medio ambiente, en ese proyecto, como digo, suficientemente conocido, que es el de la Torre Biónica. Por otra parte, además de ese proyecto, como digo, más conocido, su estudio se encuentra desarrollando proyectos en Hangzhou, dentro de China, dentro de la propia China, en Hangzhou, el Hotel Villa de esa ciudad, el edificio de los juzgados de Fengche en Shanghái, o también la Embajada de la República Popular China en nuestro país, en España. Por tanto, como les digo, una persona suficientemente cercana a esa cultura y a ese escenario arquitectónico. Bien, y para acompañarnos con nosotros en esta conferencia, como siempre, tenemos la presencia de un patrocinador que en este caso es el Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra, el CETAP. CETAP es una fundación relativamente reciente, su andadura comienza en el 2002, hace apenas 7 años, pero en esa corta andadura yo creo que este Centro Tecnológico de la Piedra, junto con el Centro Tecnológico de la Madera o el de la Cerámica, están haciendo un esfuerzo especial por impulsar los materiales andaluces, los productos andaluces y el diseño desde Andalucía. De manera que son un cómplice importante para nosotros, para los arquitectos, para los profesionales que nos dedicamos cotidianamente al diseño de edificios o de mobiliario o de cualquier tema en el que el empleo de la madera, de la cerámica o de la piedra, en este caso, resulta especialmente necesario. Por lo tanto, como digo, para nosotros es una herramienta de trabajo fundamental, cotidiana, y por eso yo les agradezco que estén hoy aquí con nosotros patrocinando esta jornada, esta sesión, y que vengan dentro de un par de meses a darnos un curso técnico específico sobre el empleo y las posibilidades de la piedra andaluza en nuestros productos, en nuestros proyectos. Además, este Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra cuenta actualmente con una herramienta en Internet, que es el portal Lítica, que es un portal especializado en piedra natural, desde el cual
se nos pueden resolver todo tipo de dudas. Para presentar este portal, este proyecto, como les digo, dentro de 2 meses estarán los expertos del Centro Andaluz de la Piedra con nosotros ya en una sesión específica técnica. Pero hoy nos acompaña, simplemente para hacer acto de presencia como patrocinador en esta jornada, Diego Caller, a mi izquierda, que es el director de marketing de este Centro Tecnológico Andaluz, al que tengo que agradecerle tanto a él como a José Antonio Montaño, que no está aquí hoy con nosotros, no ha podido estar, que es el director del Departamento de Innovación y Empresa del Centro Tecnológico de la Madera, el que hayan entrado en esta complicidad con el Colegio de Arquitectos. Sin más, le cedo la palabra a Diego Caller, de nuevo agradeciéndole el que nos acompañe hoy, y a continuación pues dejaremos que José Enrique nos comience a deleitar con su aproximación a Shanghái. Bueno, ¿se oye? Pues muchas gracias, ante todo al Colegio de Arquitectos de Cádiz y muy especialmente a su decano, a Ramón, y sobre todo a Tomás, que nos ha hecho de grato anfitrión por la ciudad de Cádiz durante el día de hoy. Y sobre todo agradecer porque creemos desde el Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra que es un motivo de unión arquitectura y conocimiento técnico sobre piedra. Yo hoy, cuando paseábamos por Cádiz, se lo decía a Tomás, es decir, cuando voy a una ciudad veo materiales. Ustedes, arquitectos, ven la estructura de la ciudad, de los edificios. A mí me empapaba la piedra fósil opcionera que inunda las calles de Cádiz, los mármoles de Macael. Y creemos que es el momento de unir ese conocimiento técnico, porque muchas veces desde la propia arquitectura, que se usan todo tipo de materiales, nobles, aleaciones, cualquier tipo de material que vaya surgiendo, pues se deja un poquito de lado ese material que nos ha ido acompañando a lo largo de la historia. Nosotros en el Centro Tecnológico, en Macael, datamos la primera pieza de mobiliario en piedra en un sarcófago fenicio encontrado aquí, precisamente en Cádiz, y a través de ahí, imagínense, la Alhambra, la Mezquita de Córdoba, el Escorial, todos esos edificios emblemáticos se han elaborado en gran parte con mármoles de aquí, de Andalucía, de Macael, de la provincia de Almería. Creemos que es el momento, y por eso de dar un conocimiento o de intentar ayudar en ese conocimiento técnico que a veces necesitáis vosotros los arquitectos, y por eso nace esta herramienta que, bueno, se presenta escuetamente hoy aquí. Vendremos dentro de un par de meses, como anunciaba Ramón, a presentarla más en detalle, a presentar otros proyectos del Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra. Y se hace simplemente por eso, porque salimos a preguntar a arquitectos de Sevilla, de Madrid, de Barcelona, ¿qué le pedirían a un portal técnico que hablase sobre la piedra natural? Y simplemente con lo que nos dijeron recogimos esas demandas y montamos esta herramienta. Está en Internet para hacer uso de ella y para que nos vayáis haciendo las aportaciones que creáis necesarias y vayáis utilizando todos los servicios que tiene. Yo no tengo mucho más que contar, simplemente agradecer de nuevo la acogida del Colegio de Arquitectos de Cádiz y dar la palabra a José Enrique. Muchas gracias. Cierro aquí, ¿verdad? Buenas noches, mi nombre es José Enrique García y vengo en representación del Estudio de Arquitectura Cervera y Pioz, como ya les han contado. Yo también estoy muy agradecido de la invitación que el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz nos ha brindado de poder estar aquí con ustedes esta noche y poder contarles nuestra, yo creo, más o menos modesta experiencia en el mercado chino, aunque sí que es cierto que desde la perspectiva de lo que ha sucedido con China en los últimos años, cuando nosotros hace del orden de 15 años empezamos a
a intentar abrir mercado allí, ¿no? en el gran gigante de Oriente, pues sí que es cierto que entonces éramos prácticamente nosotros, como estudio de arquitectura español, de los pocos, ¿no? que estaban iniciando sus primeros contactos. Ahora es una realidad mucho más palpable, mucho más evidente, el que los estudios de arquitectura europeos, americanos, etcétera, quieren y tienen presencia allí en aquel país, ¿no? Shanghái de la Perla de Oriente a Ciudad Extrema, que es la conferencia que tengo preparada para esta tarde-noche, no es sino el resultado, o bueno, es una síntesis en torno de la ciudad de Shanghái, de la experiencia de Cervera y Pioz en aquel continente, en aquel país. Digo continente porque nuestra experiencia en China comparte también factores comunes con otras experiencias en países del mismo continente, como puede ser India, los Emiratos Árabes, etcétera, ¿no? Bueno, nuestra experiencia o la síntesis de lo que ha sido nuestro conocimiento del mercado chino y de la realización de obra y de arquitectura en la ciudad de Shanghái. Concretamente, la ciudad de Shanghái, porque representa quizá uno de los paradigmas de crecimiento urbano más absolutamente demoledores que se están produciendo en estos días, ¿no? Es decir, un crecimiento urbano producido en muy poco tiempo y en unos niveles y en unas cantidades absolutamente desconocidas hasta entonces, ¿no? Es decir, el hecho de que lo que se produce en Shanghái es paradigma de todo un modelo de crecimiento urbano casi futurista es lo que de alguna manera ha hecho que en torno a esta ciudad, sin duda fascinante, se produzca la conferencia de esta tarde. La primera parte de la conferencia analizará de alguna manera cuáles son los precedentes de ese crecimiento, que es lo que ha hecho que Shanghái sea hoy en día casi la capital comercial y de los negocios de todo Oriente. Y en una segunda parte analizaremos a través del caso sanjainés lo que nosotros hemos venido a llamar, o el concepto que hemos venido a dar como de ciudad instantánea, ¿no? Es decir, un crecimiento o un modo de desarrollo urbano absolutamente inusitado, que rompe todos los esquemas de análisis y de intervención sobre los modelos clásicos de la ciudad, ¿no? Shanghái representa lo que de una generación a esta parte, es decir, los últimos 25 o 30 años, se ha producido como un hecho que no había sucedido hasta ahora en la evolución y el desarrollo de las ciudades. Es decir, que todo un enclave urbano o grandes partes de una ciudad preexistente nacen prácticamente de la nada y se desarrollan prácticamente de la nada en cuestión, como ya les digo, de 20 o 30 años, ¿no? Sin solución de continuidad, ¿no? Es decir, casi sin presente en esas ciudades o en esas ampliaciones o extensiones de ciudades preexistentes, casi sin presente, el pasado y el futuro más hiperdesarrollado se dan la mano, ¿no? Eso es lo que nosotros denominamos como concepto de ciudad instantánea, que para nosotros, del que nosotros Shanghái es casi un paradigma por méritos propios, ¿no? Bueno, Shanghái es una palabra verdaderamente evocadora. En el imaginario popular de todos nosotros, Shanghái permanece como un lugar común que representa lo exótico, ¿no? Lo exótico, lo erótico, lo prohibido, el límite, ¿no? Donde todo era posible, ¿no? Ese concepto de Shanghái como lugar mítico del exotismo ha estado presente en muchísimos elementos, digamos, de la cultura y del desarrollo, digamos, cultural, básicamente en la cinematografía, ¿no? Es decir, desde películas clásicas como la de Shanghai Express o la Dama de Shanghái hasta las más recientes de Ang Lee, ¿no? Deseo, Peligro, El velo pintado, todas ellas que se desarrollan en un Shanghái
de preguerra, efectivamente, o de entreguerra, conserva una imagen evocadora de Shanghái como un lugar mítico, un lugar fantástico, un lugar de exotismo, ¿no? Esto bien es cierto que por obra y gracia de la globalización, evidentemente, hoy en día ya no es así, ¿no? Shanghái es mucho más accesible a todos nosotros, ya no es ese lugar mítico que era entonces, pero veremos cómo de algún modo conserva ese poder fascinador en otro sentido, ¿no? De Shanghái se ha escrito lo siguiente, ¿no? Los callejones de Shanghái son polvorientos salvo cuando llega el monzón, que se convierten en auténticos barrizales. Están repletos de gente. Hay vendedores ambulantes, grupos de refugiados, rusos harapientos, puestos de ropa vejeros judíos, chinas vestidas a la occidental. En la mañana los clubes duermen su letargo para despertar por la noche con luces y un reguero variopinto de clientes. Las avenidas son compartidas por el tranvía, caballos, bicicletas con motor, una especie de rickshaws e incluso algún diplomático Rolls Royce. Siempre hay gente en las calles de Shanghái, todo está en venta, artesanía, té, frutas, telas, todo si existe se vende en Shanghái. Del Shanghái de entreguerras no queda ya nada. Capital comercial de Oriente, punto de mira geoestratégico para las potencias y hogar de multitud de refugiados que llegaron huyendo de distintos conflictos, es un lugar mítico que solo existe en los libros y en el cine. Ciertamente, este Shanghái mítico del que hablo, efectivamente, ya no existe. Sin embargo, ese poder evocador y fascinador de la ciudad de Shanghái hoy en día se mantiene en otro sentido, ¿no? Un sueño, por así decir, ha sustituido a otro sueño. Hoy en día, cuando uno viaja a Shanghái, tiene la sensación también de viajar casi a lo fantástico, a lo desmesurado, ¿no? Al futuro hecho presente. Uno cuando está en Shanghái tiene la sensación de estar asistiendo a uno de los acontecimientos urbanos de mayor envergadura de todo el planeta. Este es el poder fascinador y evocador que tiene Shanghái hoy en día, ¿no? La realidad de Shanghái hoy en día como potencia comercial indiscutible no se puede entender si no es por una serie de factores, ¿no?, que han hecho de Shanghái o que han puesto casi a Shanghái en la situación actual de potencia económica, ¿no?, que son el enclave, evidentemente, cuestiones relativas al transcurso histórico que ahí se han producido, el crisol y el encuentro de culturas que ha sido siempre Shanghái, con todos los avatares que ha sufrido, digamos, China y concretamente en esta ciudad, un impulso político muy intenso, sobre todo en los últimos años de aperturismo político, de cierta liberalización del mercado. Ha habido un especial interés, como ya veremos, de la propia política, del propio gobierno chino, por impulsar esta presencia o esta capitalidad de Shanghái y, por supuesto, por una increíble vitalidad ciudadana, ¿no?, que yo creo que forma parte de la propia idiosincrasia del pueblo chino, pero que hacen de ella casi una potencia sin competencia en estos momentos, ¿no? Hacia el mar. Bueno, este capítulo que se abre hace referencia al nombre de Shanghái, ¿no? En el ideograma de la ciudad de Shanghái, que es el que tenemos ahora mismo en la pantalla, y que viene a significar de alguna manera ese motivo, ¿no?, hacia el mar, se encuentra de algún modo ya predestinado lo que Shanghái iba a hacer, ¿no? Nomen est omen, decían los antiguos, es decir, el nombre es el destino. En el caso de Shanghái, de alguna manera, casi que así ha sido, ¿no? Shanghái es una ciudad volcada al mar. En los ideogramas de la cultura china representan de una manera más o menos abstracta estos conceptos, ¿no? Digamos que las gotitas, esta especie de gotitas que de aquí representarían de alguna manera lo que es en este ideograma, que no son muchas veces fáciles de traducir según los conceptos occidentales, esa idea del agua o del mar, y el movimiento hacia vendría representado por esta figura, por este ideograma que representa casi una persona en movimiento. Es decir, hacia el mar, que es lo que significa literalmente Shanghái, hace referencia a una ciudad que estuvo desde siempre volcada al mar, y precisamente ha sido esta situación, este enclave geográfico, junto con otros factores, los que motivarían la potencialidad de esta ciudad, ¿no?
Shanghái efectivamente está situada en la, como se ve aquí, en la costa oriental, en la costa oriental de China, cerca, no es exactamente ciudad costera, está muy cerca, pero no es exactamente ciudad costera, muy cerca del mar de China, cerca de la zona de influencia de Japón, que en términos históricos también tendría muchísimas consecuencias, y lo más importante, está situada en la desembocadura del río Yangtze, ¿no?, que es el río más largo de toda China, de toda Asia, y el tercer río el más largo de todo el mundo, ¿no? Al río Yangtze se le conoce como el dragón, y a Shanghái, que está en la cabecera, se le conoce también como la cabeza del dragón, ¿no? Y el río Yangtze fue, desde los comienzos, el eje de transporte fluvial comercial principal de todo el comercio chino, y por supuesto del comercio chino hacia el exterior, ¿no? Lo cual evidentemente haría de Shanghái un puerto principal, preponderante de todas las mercancías que se iban a distribuir tanto a nivel interior como a nivel exterior del gigante chino, ¿no?, de Shanghái. Aquí se ve una serie de sucesión relativas de escala. Vemos efectivamente cómo la zona de Shanghái, esta sería, digamos, toda la zona de Shanghái, este es el Yangtze en la desembocadura, y esto, que ahora veremos, que es un aparentemente pequeño río que atraviesa la ciudad, es el Huangpu River, que es una de las zonas más singulares, más características de toda la ciudad, y que es un afluente importante también del Yangtze, ¿no? Es decir, esta es una imagen del Yangtze, vemos evidentemente el potencial de transporte fluvial que tiene este río, y esta es una imagen del Huangpu. Estamos hablando de unos ríos absolutamente navegables que son capaces y transportan muchísimas mercancías diariamente, y que hicieron de Shanghái desde el principio el puerto perfecto comercial a nivel internacional, ¿no? Los orígenes. La ciudad de Shanghái se remonta en sus orígenes a la dinastía Han aproximadamente, pero hasta que no se amuralló su recinto, este plano corresponde a la dinastía Ming, estamos hablando del 1500, 1550, no se puede considerar que ha nacido verdaderamente la ciudad de Shanghái, ¿no? La ciudad de Shanghái nace como una villa de pescadores en sus orígenes, y de esos orígenes evidentemente no tenemos ningún tipo de referencia. Sí hay actualmente una zona de Shanghái, de lo poco que queda de arquitectura tradicional o tradicionalmente china en Shanghái, que son los jardines Yuyuan o los Yuyuan Garden. No son evidentemente edificaciones de siglo XV, como así digo, pero que, bueno, que de alguna manera nos dan una idea del sabor clásico o tradicional que pudo tener Shanghái en su primera época. Rápidamente, Shanghái, de ciudad pesquera, ya en la Edad Media tuvo un fuerte potencial como la industria de la sal, la industria pesquera, la industria del algodón, que la fueron progresivamente catapultando a esa preponderancia comercial en toda China. Aquí tenemos algunos ejemplos de, como digo, lo poco que queda actualmente de la arquitectura tradicional en Shanghái, en torno a este barrio típico del Yuyuan Garden. Sin embargo, serían los acontecimientos del siglo XIX y del siglo XX los que verdaderamente marcarían el rumbo que definitivamente tomaría la ciudad de Shanghái. Esos acontecimientos, algunos de ellos de tipo bélico, de confrontación, marcados principalmente por las dos guerras del opio o guerras anglo-chinas, serían los que harían de Shanghái, o los que darían el carácter cosmopolita internacional que Shanghái tiene actualmente, ¿no? Las guerras, como le digo, en el siglo XIX, las guerras del opio, las guerras anglo-chinas, vinieron motivadas básicamente por el comercio del opio en toda China, ¿no? Los británicos querían obtener la hegemonía sobre el poder local de los señores chinos con el opio que transportaban de la India británica. Esto motivó una serie de conflictos con el gobierno chino que derivaron en una serie de guerras que perdió el gobierno chino, y que permitió que a los ingleses y franceses que entonces participaron obligaron al propio gobierno local chino
firmar una serie de tratados desiguales por las cuales una serie de ciudades del este asiático pasaron a formar parte de una especie de asentamiento colonial con gobierno extranjero, ¿no? Una especie de protectorado. Es la época de las concesiones. A partir de aquí comienzan lo que se llama las concesiones en China. ¿Qué eran las concesiones? Estas concesiones, como digo, eran territorios, parte del territorio chino, que habían sido ganados de alguna manera por estos tratados producidos después de las guerras del opio, y en los cuales el gobierno estaba ejercido por un poder extranjero. Lo sabía en la zona, por ejemplo, de Macao, de influencia portuguesa, en la zona de Shanghái, de influencia americana, inglesa y francesa. Actualmente, en el propio Shanghái existen barrios, que son los llamados concesiones, y efectivamente concesión americana, concesión inglesa, concesión francesa, y que son barrios desarrollados en esta época de un sabor absolutamente occidental, del cual el shanghaiés se encuentra muy, muy orgulloso, y que son los que motivaron y provocaron e hicieron de Shanghái una ciudad verdaderamente cosmopolita, abierta al exterior, abierta al comercio internacional, en el que se regía básicamente por cuestiones de interés comercial entre las diferentes partes, ¿no? Y que verdaderamente fue el germen de la Shanghái actual, ¿no? Esta es una imagen ya del Bund. El Bund, en este sentido, sería la parte, ahora lo veremos más adelante en uno de los planos, sería la parte de Shanghái que mira al Huangpu, al río Huangpu, y que es la imagen clásica que nosotros tenemos de Shanghái en la actualidad. Es el distrito más importante y es un distrito de influencia inglesa. Bueno, este sería ya el boom de la primera mitad del siglo XX, ¿no? El carácter, digamos, cosmopolita comercial de la ciudad se hace evidente, ¿no? Es decir, estas son fotografías que tienen una diferencia de aproximadamente 40 años y vemos el grado de hiperdesarrollo que ya en esta época Shanghái comenzaba a tener. De hecho, es importante también el hecho, cabe destacar, Shanghái era una ciudad tan abierta, es decir, era casi un oasis, digamos, en lo que sucedía en China y en el resto del mundo. Era tan abierta que como detalle fue una ciudad en refugio de exiliados, de gran cantidad de exiliados de ambas guerras mundiales, que cuando de alguna manera tuvieron que salir exiliados por los conflictos de sus países, recalaron en esta ciudad que de alguna manera los acogía a todos. Incluso cuando los judíos con el segundo conflicto mundial no eran bien recibidos en ninguna parte, Shanghái era una ciudad abierta a todo este tipo de personas y de gentes que venían de fuera. Esta es otra imagen, una imagen de Shanghái que nos remite claramente a fotografías de los años 20, 30 de ciudades europeas, americanas, etc., ¿no? Es una de las primeras sensaciones más impactantes de un occidental cuando llega a Shanghái, ¿no? Se cree que va uno verdaderamente al meollo de la cuestión china y se encuentra con que realmente está en una ciudad de claro sabor occidental. De claro sabor occidental que, como digo, los shanghaineses se encuentran muy, muy orgullosos, ¿no? Con diferentes influencias y en función de la concesión que fuera. Lo que observamos efectivamente es este tipo de arquitectura que existen en todos estos barrios, ¿no? Una especie como de eclecticismo, una arquitectura producida en los años 19, en el siglo XIX-XX, de gran valor arquitectónico, pero de un claro sabor, como digo, occidental, ¿no? Ecléctico, ¿no? Es una fusión, ¿no? Son como todos los neoclasicismos que estaban producidos en aquella época, tienen su representación aquí en el Shanghái del siglo XIX, de principios del siglo XX. Este estilo, que se considera, de hecho, se le denomina también estilo extranjero o estilo shanghaienés, y del que nos encontramos evidentemente los elementos del repertorio clásico o neoclásico, pues esos frontones, como se ven en la imagen, molduras, pilares, etcétera. De ellos el shanghaienés, aunque es un estilo absolutamente extranjero, se encuentra muy, muy orgulloso de que así sea, ¿no? Por ejemplo, uno de los barrios más populares en este sentido, el barrio de Santianti, es un barrio de gran influencia francesa y además es un barrio un distrito, deberíamos decir,
al cual se le ha tratado de dar, de cara también a la afluencia masiva de turismo, un sabor también como de lujo, ¿no? Un valor añadido como de recuperación y de lujo, de introducción de una cantidad de comercios, de firmas, etcétera, que hacen de todo este barrio un barrio comercial muy agradable, pero que no envidia a ninguno de los lugares o de los entornos de ciudades, como ya le digo, europeas. Este es un hecho, ya le digo, bastante interesante cuando uno llega a la ciudad de Shanghái, que han hecho que, entre otras cosas, también se la llame la París del Este, entre otras cosas, ¿no? Esta es la zona del Bund, como decíamos, esta es la concesión británica, y esta es una imagen del Bund también hacia 1940, ¿no? Esta es la zona que analizamos. Vemos la referencia en el mapa, veremos que esta parte de aquí, concretamente esta zona, este meandro que hace aquí el río Huangpu, es el centro neurálgico de la ciudad de Shanghái en la actualidad, ¿no? Es donde se concentran la mayor cantidad de edificios singulares, de rascacielos, etcétera, y que tiene, pues, como un contraste bastante interesante. Todo el borde o la orilla occidental es lo que se denomina el Bund, la concesión británica, y tiene este sabor ecléctico, este sabor occidental, este sabor de la arquitectura de los años 30 de los Estados Unidos, ¿no? Casi del Rockefeller Center, etcétera. Y sin embargo, la orilla contraria, toda la zona, digamos, la parte este, la que mira hacia el mar, es una zona, la última zona de expansión o hacia donde ha ido la expansión de Shanghái en los últimos años, sería el distrito de Pudong, y es donde se concentran los edificios más representativos, el skyline más representativo de la ciudad de Shanghái hoy en día, con algunos de los edificios más altos del mundo. Bueno, estas son algunas imágenes de esa zona que decimos del Bund. Como vemos, de un claro sabor occidental americano en los años 30 y del cual la población se encuentra muy reconocida. Son pocos realmente ya los rincones que quedan de arquitectura tradicional en la propia ciudad de Shanghái, como digo, el barrio típico de Yuyuan, que se conserva casi también por cuestiones casi de promoción turística, evidentemente, pero no ha existido ni existe actualmente en Shanghái una vocación protectora de esos enclaves. Son un poco los que ya quedan, como digo, y son más se encuentran más cómodos dentro de esta vocación de ciudad futurista, de ciudad volcada hacia el futuro y hacia el hiperdesarrollo. Es la verdadera seña de identidad actualmente de Shanghái, ¿no? Claro, esto crea una serie de contrastes absolutamente maravillosos, ¿no? En algunas de los rincones y de las ciudades de Shanghái. Y aquí, bueno, vemos una serie de fotogramas de esta ciudad, ¿no? Donde esos contrastes se producen actualmente incluso entre la propia arquitectura, que es la que se puede considerar casi como tradicional de Shanghái, que es la de las concesiones, y los modernos edificios, torres, etcétera, que se están desarrollando en Shanghái, ¿no? Ese contraste sin solución de continuidad se produce casi de una manera continua en cada una de las esquinas y en cada una de las visiones que se tienen de la ciudad, ¿no? Por remontar un poco, tomar el hilo de lo que venía siendo la historia de Shanghái hasta llegar a la época contemporánea, sí hubo un momento que supuso una aparente o una ruptura, evidentemente, con ese proceso dinamizador de la ciudad de Shanghái, que fue evidentemente la Revolución Cultural en 1949, que supuso de alguna manera un cierre de toda la cultura china y de todo el país hacia el interior, incluido para Shanghái. Nuevamente la economía volvió a volcarse hacia el interior y no sería hasta años siguientes cuando volviera otra vez a promocionarse la ciudad de Shanghái a nivel internacional. Este hecho que fue, ya lo digo, de la Revolución Cultural encabezada por Mao Zedong, y que en un principio podía pensarse que fue en detrimento del propio desarrollo de la ciudad de Shanghái, con el tiempo veremos que, sin embargo, actuó en beneficio suyo. ¿Por qué? Cuando en las últimas décadas, y de mano ya de Deng Xiaoping,
el gobierno chino empezó a plantearse una política de apertura, de liberalización o de liberación parcial del mercado chino, fueron dos razones las que llevaron a impulsar nuevamente Shanghái como ciudad centro neurálgico, potencia, digamos, comercial de China. Una de ellas es que, curiosamente, todo el grupo de líderes del Partido Comunista que había liderado la Revolución Cultural procedían casi exclusivamente, todo el grupo de líderes y de afines procedían de la ciudad de Shanghái o de su entorno. Con lo cual, cuando estos mismos líderes tuvieron que retomar esta idea expansiva o aperturista, se fijaron en la ciudad de Shanghái casi por motivos, digamos, personales, ¿no? Pero es que había otro motivo fundamental. Cuando se produjo el éxito de la Revolución Cultural, el principal opositor de Mao Zedong en aquella época, el general Chiang Kai-shek, tuvo que verse desplazado hacia la zona sur, la zona de Formosa, Hong Kong, y en aquella época se establecieron una serie de multinacionales, industrias, etcétera, que fueron las que motivaron en esa especie como de situación a caballo o a medio camino de independencia o de pertenencia al gobierno que tenía la zona de Taiwán y de Hong Kong, hicieron de estas verdaderamente durante mucho tiempo la referencia comercial y potencial de todo el sudeste asiático. Fue por oposición precisamente a Hong Kong, la zona de Taiwán, que el gobierno, como dije en el principio de la conferencia, que el gobierno chino, desde instituciones políticas, tuvo un especial interés en volver a dinamizar y en potenciar y hacer de Shanghái la verdadera capital comercial de China, ¿no? Bueno, este es el Shanghái hoy en día, el Shanghái moderno, el Shanghái actual, una ciudad absolutamente desmesurada, fascinante, donde cualquier concepto, cualquier medida, cualquier escala a la que nosotros como occidentales y como europeos estamos acostumbrados, se te rompe inmediatamente en cuanto te bajas del avión, ¿no? Bueno, hablemos entonces del presente y del futuro de la ciudad, ¿no? Antes de abordar qué es lo que ha pasado con Shanghái en la actualidad, vamos a analizar de algún modo cuál ha sido el proceso de la evolución de la población humana en los últimos años, ¿no? Siguiendo esta curva hiperconocida de la evolución y de la progresión geométrica que ha seguido el crecimiento de la evolución de la población humana, desde básicamente la época de la Revolución Industrial, en torno a 1750, vemos que mientras que el crecimiento ha sido más o menos sostenido a lo largo de toda la historia de la humanidad, fue precisamente el desarrollo de la Revolución Industrial asociado a los primeros grandes movimientos migratorios de las gentes a las ciudades, los que provocaron un impulso y un crecimiento de la población en este sentido, ¿no? Que nos ha llevado hasta los 6.000 millones de habitantes en la actualidad. Analizaremos o veremos que este proceso de crecimiento de la población mundial no solo se produce, digamos, en números gruesos de una manera con esta proporción geométrica, sino que además viene directamente y estrechamente relacionado con una concentración sucesiva de esta población en los grandes núcleos urbanos, ¿no? Bueno, en esta serie de cuadros sucesivos que van desde desde mediados del siglo XX hasta la actualidad y las previsiones de futuro, se puede observar cómo en el año 1955, por ejemplo, qué datos tenemos aquí. Aproximadamente es poco más de la cuarta parte de la población mundial vivía en centros urbanos, mientras que las 3/4 partes de la población mundial vivían en zonas rurales, ¿no? Este panorama veremos cómo ha cambiado radicalmente. Del mismo modo, solo unos pequeños núcleos de ciudades, básicamente concentradas en Europa y en Estados Unidos, eran ciudades, núcleos urbanos con más de 5 millones de habitantes, ¿no? Digamos que el crecimiento o la tasa de población venía en aquel momento liderada básicamente por los continentes europeo y americano, ¿no? Estamos hablando de 1955. En épocas sucesivas, ya en el 75, este hecho empieza a cambiar.
Como vemos, esa tasa de crecimiento de las poblaciones urbanas se va desplazando progresivamente hacia las zonas asiáticas, todo el entorno, como vemos aquí, del sudeste asiático, India, empiezan a liderar esa tasa de crecimiento de la población mundial y es progresivo como este factor, ¿no? Porque para nosotros es interesante que ambos factores son determinantes y configuran el futuro de la distribución de la población en el mundo, ¿no? Es decir, que no solo crece la población, sino que además se agrupa cada vez más en torno de las ciudades. Este es el panorama actual, bueno, actual, hace ya 15 años, y las previsiones del futuro. Las previsiones del futuro, por aportar alguna serie de datos, como digo, la población pasó de tener 800 millones de habitantes en el siglo XVIII a tener en el siglo XX 1.150 millones de habitantes a principios del siglo XX y 6.000 millones de habitantes en el año 2000. Las previsiones más optimistas del año 2050 hablan de 10.000 millones de habitantes de población mundial y las más pesimistas de los 15.000 millones de habitantes, ¿no? En este proceso de desruralización de ciudades de más de 5 millones de habitantes, tenemos de las 11 en todo el mundo del año 1955 a las 55 que se esperan en el año 2015. De esas 55 ciudades con más de 5 millones de habitantes, 30 y pico estarán concentradas en China, lo que nos da una idea de del crecimiento y de la distribución progresiva de la población. Es decir, el problema de la superpoblación sí, pero todo el problema de la concentración de grandes poblaciones humanas en zonas urbanas es lo verdaderamente determinante de cara al futuro y lo que nos ha hecho acuñar, junto con otro factor del que hablaré a continuación, el término de ciudad instantánea. Es decir, ¿cuál es el binomio que de alguna manera está cambiando o está modelando las ciudades hoy en día, ¿no? O los entornos urbanos? Es un binomio formado por dos conceptos, el de cantidad, que es el que acabamos de analizar, que la población humana crece y la población humana crece asentada en grupos humanos cada vez mayores. El siguiente sería el concepto de velocidad. El concepto de velocidad casi es más significativo y más distintivo del presente y del futuro, ¿no? Sobre la velocidad, y porque quisiera que se quedara claro el concepto, se puede decir lo siguiente. Las distancias ahora no se miden en kilómetros, sino en minutos o en horas. La velocidad ha cambiado no solo el concepto de distancia, sino el de lugar, llevándonos a ese lugar único de la globalización. La velocidad ha ido ligada con un proceso de miniaturización que claramente han desarrollado las tecnologías contemporáneas, lo más pequeño y lo más rápido en ejecución. La cibernética, la microelectrónica, la nanotecnología han cambiado el modelo del mundo donde la rapidez es uno de los mayores valores, sin el cual no podríamos concebir la red entretejida de información, conocimiento, distribución, etcétera, que rige el planeta. Incluso a nivel cotidiano la velocidad ha calado profundamente en la sociedad que no acepta planteamientos a largo plazo y que considera lo inmediato como un rasgo positivo de beneficio y de capacidad. Es decir, ¿cuál es el modelo de desarrollo que se ha establecido como base del progreso en muchísimos factores de la economía mundial, pero también del desarrollo urbano, ¿no? El del crecimiento permanente? Es decir, empresas, instituciones públicas, ya le digo, gobiernos de todo tipo y de toda índole, consideran el crecimiento continuo y permanente bueno en sí mismo y como positivo cualquier tipo de tasa de crecimiento, como ya digo, positiva. Todo lo que no sea una especie de progreso constante y crecimiento constante no se considera progreso, ¿no? Eso es un factor muy importante que es lo que ha provocado que sin ningún otro tipo de planteamiento previo se haya considerado el hiperdesarrollo de las ciudades como algo bueno en sí mismo, denotador de, como digo, capacidad y desarrollo, ¿no? La ciudad. Esto, por ejemplo, esto es una porción de una maqueta, actualmente se encuentra en exposición en el Urban Planning Center de Shanghai, es una maqueta de la ciudad de Shanghai, de una parte, como digo. Yo creo que esta se hizo con motivo de la Expo de Shanghai, en previsión de aquel acontecimiento, y que nos da una idea de cuál es, bueno, en una visión irreal, ¿no?, a vista de pájaro de la ciudad,
de cuál es la realidad de la ciudad de Shanghái, ¿no? En definitiva, la ciudad ya no es ese lugar de gestación común que había sido hasta ahora. Ese modelo de crecimiento tradicional por el cual la ciudad se conformaba casi como una sucesión de capas históricas, culturales, cronológicas, épicas, de todo tipo, donde las distintas generaciones iban dejando su paso, su mano, su propio transcurso y evidentemente ese es un modelo que actualmente no es un modelo de crecimiento en este tipo de concentraciones urbanas, ¿no? En la ciudad clásica, entendida como una construcción progresiva que necesitaba tiempo, donde lo pasado y lo presente, lo heredado y lo futuro se daban la mano de una manera más o menos equilibrada, en este tipo de ciudades no existe. Es decir, lo que era patrimonio específico de la ciudad, es decir, que podía ser medida en generaciones, ya no es así. Hoy en día hay núcleos urbanos que se construyen de una sola vez, o se han construido de una sola vez, prácticamente en un periodo de tiempo que abarca exclusivamente una generación, 25 o 30 años. El caso más drástico es el de la zona de los Emiratos Árabes, como Abu Dhabi, ¿no? Ciudades que hace 35 años eran zonas absolutamente desérticas, de una climatología muy dura. Bueno, pues actualmente han llegado a un grado de desarrollo brutal, ¿no? Algunos datos que nos dan idea, a veces la anécdota hace categoría, ¿no? En Abu Dhabi en 1968 no había electricidad. Sin embargo, en 1973 había teléfonos móviles. Es decir, son ciudades donde el pasado y el futuro se dan la mano sin solución de continuidad. Esto evidentemente tiene unos costes, sobre todo de tipo sociocultural, muy importante para este tipo de comunidades. Son ciudades prácticamente no acabadas, pero sí son ciudades completas, ¿no? Con todos los recursos, con todas las necesidades cubiertas. Este es el caso radical de ciudad instantánea de que nosotros hablábamos, ¿no? El caso de la ciudad de Shanghái es otro modelo de ciudad instantánea. Es una ciudad preexistente, pero cuya gran parte de superficie actual ha sido también generada casi como de forma espontánea, ¿no? Cuando entremos a abordar en concreto algunos de los detalles de los datos, ¿no?, en torno a la ciudad de Shanghái, bueno, mi propia experiencia me brinda anécdotas del tipo de, bueno, es decir, cuando uno llega a Shanghái se da cuenta de la cantidad de rascacielos que existen en la ciudad y habla con promotores de allí. Bueno, pues los promotores le dicen, han acuñado durante un tiempo la idea de que en Shanghái los rascacielos crecían como los hongos después de la lluvia, ¿no? Esto es una metáfora acuñada por gente de allí, pero que habla precisamente y radicalmente del concepto de generación espontánea, de ciudad instantánea. Es decir, planes urbanos inmensos se realizan en periodos de tiempo prácticamente instantáneos, ¿no? Shanghái como Instant City. Si analizamos algunos de los datos de la economía china y de la economía de Shanghái, por comparación, por lo que pasa con ciudades, por ejemplo, como Madrid, nos daremos cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, China se le calcula que tiene en torno a los 1.300 millones de habitantes, aunque la realidad habla de que es posible que exista, bueno, una cantidad no censada en las zonas rurales, por lo cual se está hablando en torno de los 1.500 millones de habitantes, ¿no? En los 20 años precedentes ha habido una migración del campo a la ciudad de unos 400 millones de habitantes y en los 20 años siguientes se prevé también una migración de otros 300 millones de habitantes. Esto habla de unos 400 millones de habitantes, es aproximadamente hasta hace poco la población europea. Eso es lo que ha migrado del campo a la ciudad en China en 20 años y se espera otro movimiento más o menos igual. Esto quiere decir que se ha producido o se va a producir aproximadamente un movimiento de 12 millones de habitantes por año. Esto es como si se tuviera que construir de la nada una ciudad como Nueva York cada año.
Lo digo porque cuando uno analiza estos datos de esta manera, se da cuenta de las dimensiones que está manejando, ¿no? Por superficie, simple y llanamente, por comparación con la ciudad de Madrid, que tiene la ciudad de Madrid tiene 3.200.000 habitantes, la superficie que aparece en pantalla, y un radio aproximadamente de unos 15 kilómetros. La ciudad de Shanghái tiene un radio aproximadamente de unos 45 kilómetros de distancia, de un diámetro de 100 kilómetros. Un diámetro de 100 kilómetros de parte a parte de la ciudad. Solo la ciudad de Shanghái. Del mismo modo que los 15 millones de habitantes de la ciudad de Shanghái, como población fija, que se contemplan otros 3 millones y medio de población flotante, hacen de la ciudad de Shanghái una ciudad de unas 18 millones de almas, que supone aproximadamente la mitad de la población española concentrada exclusivamente en un único núcleo urbano, ¿no? Esto nos da idea de las medidas y de las dimensiones del gigante asiático. Por hablar de una serie de datos, ¿no?, que siguen siendo reveladores, ya le digo que a veces, concretamente en el caso de China, en el caso de Shanghái, la anécdota a veces es categoría, ¿no? Entre 1952 y 2001 fueron construidos más de 600 millones de metros cuadrados en la ciudad de Shanghái, pero el 75% de esta cantidad se construyeron después de 1985. Esto significa en torno a 200.000, 300.000 viviendas más al año. Pero es que en la ciudad de Shanghái hay más de 7.600 rascacielos. 4.000 de ellos tienen más de 100 metros de altura. Bueno, aquí viene otra serie de datos. Solamente en crecimiento residencial la ciudad de Shanghái es lo que ha hecho de ella esta masa gigantesca, ¿no? Tiene, como veremos en la zona de Pudong, algunos de los edificios más representativos del mundo. La perla de Shanghái, que de alguna manera es la imagen de la propia ciudad. Está en los 460 metros, la Jinmao Tower, que es un hotel de lujo, y el World Financial Center, que con sus 500 metros será el segundo edificio más alto construido, y se están planteando edificios todavía de mayor envergadura en la ciudad de Shanghái. Todo eso concentrado en un pequeño distrito, como veremos el de Pudong, en un desarrollo urbano que procede del año 1990 a la actualidad, escasos 15-20 años. Estas son imágenes. Claro, las infraestructuras que tienen que soportar este tipo de ciudades son increíbles. Cuando veamos imágenes de algunas de las obras actuales que se están desarrollando, como la del nuevo aeropuerto de Pudong, nos daremos cuenta de la capacidad que tiene esta gente, este pueblo, de generar grandísimas infraestructuras. También en una de las primeras visitas de trabajo a China, recuerdo que nos decían, dice, bueno, tomad como referencia los números, las proporciones, las medidas que tengáis en Europa y multiplicarlas por 10. Y entonces os daréis cuenta, os haréis una idea de cuáles son las verdaderas escalas, medidas y capacidades necesarias para una ciudad como Shanghái. Las imágenes de una ciudad verdaderamente futurista, ¿no? Zonas residenciales. Esto es un barrio residencial absolutamente común, trasplantado kilómetros y kilómetros y kilómetros a lo largo de toda la ciudad. O este otro tipo de zonas residenciales. Como referencia de este modelo de crecimiento que se ha producido en la ciudad de Shanghái, voy a contraponer lo que son las dos orillas, las dos riberas del río Huangpu, puesto que lo que ha sucedido en el distrito de Pudong es, como digo, paradigma de lo que es el Shanghái del futuro. El distrito de Puxi estaría situado en la zona, como digo, del Bund, ¿no? Es decir, es la parte o la orilla occidental oeste de todo esto. Es el barrio de Puxi, es el barrio de la concesión británica, y esta es una de las calles
principales. Nanjing Road, probablemente una de las calles comerciales más importantes de todo el mundo. Esto es así. En este texto original que yo hablaba al principio, cuando uno llega a Shanghái tiene la sensación verdaderamente de que todo se vende y se compra. Las ciudades es verdad que están siempre llenas de gente, te abordan continuamente para que compres, para que vendas, para todo, y verdaderamente es una ciudad que no duerme y que no descansa. Esto es uno de los enclaves más importantes de este barrio de Puxi, la People's Square, la plaza del pueblo, donde se encuentran algunos de los edificios más representativos. El Teatro de la Ópera, aquí, el Museo de la Ciudad y el Urban Planning Center, que se verá en otra imagen. Son dos imágenes superpuestas. Es un espacio abierto gigantesco en torno al cual hay uno de los edificios también más modernos de la ciudad. Este es el Urban Planning Center en la People's Square, ¿no? En la plaza del pueblo. Es una ciudad, como digo, que se encuentra cómoda, con esa vocación futurista. Cualquier tipo de diseño allí es posible. Todo lo que no se hace o lo que no se puede hacer en sociedades como la europea o como la americana, aquí tiene su hueco, ¿no? Y tras eso es tras lo que han ido muchos estudios de arquitectura. Enfrente, a la otra orilla del río, estaría el distrito de Pudong, ¿no? El distrito de Pudong, esta es la imagen más representativa del skyline de Shanghái, ¿no? La orilla opuesta al Ban, donde se encuentran algunos de los edificios más singulares. Esta zona, Shanghái, de una manera natural, venía creciendo de la orilla occidental del Huangpu hacia el interior. De modo que aquí se puede observar como toda esta zona está mucho más desarrollada y en los últimos años ya digamos que se dio el salto al otro lado de la orilla. Este sería el barrio de Pudong y es el barrio que ha empezado a tener un crecimiento urbano, digamos, más tardío. Bien, el plan, digamos, que iba a hacer de toda esta especie de península el centro financiero de Shanghái, cuyo proyecto ganó Richard Rogers en el año 1990, es hoy en día un proyecto de desarrollo urbano prácticamente acabado. Es decir, en cuestión de 15-20 años se ha hecho verdaderamente de todo ese distrito el verdadero centro financiero de China y se podría decir que prácticamente de todo Oriente, con algunos de los edificios, como digo, más altos y más singulares del mundo. Esta es la llamada Perla de Shanghái, que es torre de comunicaciones y que tiene los 460 metros. La Jinmao Tower de 460 metros, he dicho, de 430 metros, es un hotel. El World Financial Center está aquí al lado, ya ha sido construido, esta imagen es antigua, con sus 500 metros, es el segundo edificio más alto del mundo, y hay otra serie de edificios, y bueno, claro, al lado de estos gigantes, todos los demás, que son edificios de 200, 300 metros, parecen casi pequeños, ¿no? Pero esa es la realidad del distrito de Pudong. Este es el proyecto original. Todos estos edificios ya están construidos. Toda esta zona de aquí, la Perla, la Jinmao, el WFM, el World Financial Center, también está. Este es el que está pendiente por construir. Aunque yo creo que este proyecto es antiguo ya. Esto es un plan, ya le digo, del 90. Actualmente está totalmente construido. Aquí lo tienen algunas imágenes. Perla de Shanghái. Verdadera marca de la ciudad. La Perla de Shanghái tiene casi connotaciones de Torre Eiffel, ¿no? Es casi la Torre Eiffel de Shanghái. La Jinmao y el World Financial Center, y ahora veremos algunas de las imágenes de estos edificios en nuestros viajes allí. La Jinmao Tower concretamente es un edificio de factura, de muy bella factura, desde el exterior casi te remite a ideas, casi a una imagen o concepto como de pagoda china, pero cuando te acercas hay un trabajo de detalle, de elaboración menudo en todas las piezas que la hacen casi es un edificio de factura muy muy bella. Este es el World Financial Center, sus 500 metros prácticamente acabado. Estos serían uno de los viajes anteriores. Bueno, esta es una imagen
desde la Jinmao, esto es cierto, ¿no? Es decir, a estas alturas se producen esta serie de situaciones climatológicas, ¿no? Esta es la visión de Shanghái, que existe pues desde una altura aproximadamente de 200, esto es como a mitad del edificio, estos eran unos 200 metros aproximadamente. Todos estos son edificios del mismo centro financiero que rodean este mismo distrito de Pudong. Distintas imágenes representativas para que se hagan una idea de lo que estamos hablando. Sí que es cierto que es poco agradecido desde el punto de vista de la climatología el propio clima chino en general de la ciudad de Shanghái, porque no es independientemente de la época en la que se tomaron estas fotografías, no es una luz tan contrastada y tan viva como la que estamos acostumbrados en Occidente, ¿no? Casi que lo que sucede aquí en esta fotografía aquí es una excepción, ¿no? Generalmente allí hay una especie como de calima, pueblo en suspensión continua, ¿no? Algunos de los proyectos, digamos, de cara al futuro que está abordando la ciudad de Shanghái son proyectos también de factura de envergadura gigante. Estoy prácticamente ya acabando, como por ejemplo el tema de la Expo 2010, para el cual se ha realizado, como decía, esta maqueta. El nuevo aeropuerto de Pudong, en toda la zona, digamos, de ampliación de la ciudad, en la otra orilla del río Huangpu, ha hecho necesario hacer un nuevo aeropuerto, en la que ya les digo, las dimensiones de lo que nos enfrentamos en esta ciudad son gigantescas, y las infraestructuras que van ligadas y asociadas a este proyecto son de una factura inmensa, casi faraónica. Incluso en este alarde, evidentemente, de hipertecnología, también como conexión o nexo ya existe entre el aeropuerto actual de Shanghái, pero también lo va a existir entre el aeropuerto de Pudong, el tren de levitación magnética, que efectivamente funciona por una serie de campos magnéticos que lo mantienen como en levitación y que es capaz de alcanzar velocidades de hasta 225 kilómetros por hora. Y ahora, para cerrar y concluir el tema de la exposición, una breve selección de obras que Cervera y Pioz está realizando o tiene en proyecto en China y que de alguna manera entroncan con todo el discurso en torno a la ciudad que he realizado, ¿no? Uno de los proyectos más importantes que estamos realizando por envergadura y porque está, digamos, en plena ejecución es el que se llamó como tema Una ciudad, 9 pueblos. En torno de la ciudad de Shanghái, en un desarrollo urbanístico sin parangón, se decidió desarrollar 9 zonas de la ciudad absolutamente de la nada. Y claro, cuando tú tienes que hacer un planeamiento urbano para 9 zonas gigantescas de la ciudad, tienes que buscar un concepto temático, ¿no? para diseñarlas, ¿no? Y fue lo que ellos hicieron. Y el tema era una ciudad, la de Shanghái, 9 pueblos. Decidieron que cada uno de esos pueblos tendría que tener como motivo de diseño un sabor de alguna de las culturas occidentales. Entonces estaba la ciudad sueca, alemana, china, inglesa, canadiense. Bueno, pues fue en la ciudad de Shenzhen, la ciudad de España, donde el Estudio Cervera de Pioz consiguió una serie de proyectos que son los que están actualmente en ejecución. Esto no es nuestro, es una zona residencial, pero que se supone que tenía que tener esa especie de sabor español que los chinos y los sangeneses asocian al lujo y que tiene que ver más con la arquitectura, con el tipo de villas de lujo de Beverly Hills, de Miami, que con la verdadera arquitectura tradicional española, ¿no? Este es el proyecto de Cervera y Pioz para la ciudad de España, que abarcaba un centro administrativo, que era aquel conjunto de allí, con un edificio de gobierno, un edificio para la policía, un edificio de los juzgados, toda una zona comercial, que es todo este bloque de aquí. Aquí lo estamos viendo desde la otra perspectiva. Este sería el edificio de gobierno,
la policía, juzgados, zona comercial, una iglesia católica y el Centro Cultural Gaudí. De todos ellos, esta es la parte que está actualmente en ejecución. Ahora veremos algunas imágenes del edificio de los juzgados. Este está pendiente, pero se terminará haciendo también, y este es el que actualmente está, digamos, más, bueno, en un estado más previo, más prematuro. Son algunas de las imágenes del edificio de los juzgados en construcción actualmente en la ciudad de Shanghái. Bueno, si quieren, en algún momento podemos entrar a abordar más o menos cuál es la experiencia, digamos, del trabajo de Cervera y Pioz allí en China. La manera de funcionar exige y obliga a que en un momento determinado de la ejecución del proyecto, Cervera y Pioz adquiera un papel casi consultor. Es un estudio local el que se hace cargo en ese momento del proyecto enviado y mandado por Cervera y Pioz. Suele ocurrir, lógicamente, en ese trasvase donde se generan los conflictos de cara a la ejecución del proyecto. El estudio local tiende, lógicamente, a utilizar sus propios conceptos, es decir, algo en el diseño del edificio no es exactamente igual a lo concebido, pero suelen ser bastante respetuosos con el proyecto original y bastante cuidadosos con la ejecución del proyecto. Asociado al mismo barrio estaría el Fengshan High School, que es toda una zona de campus. Este proyecto obtuvo el primer premio en un concurso. Actualmente parece ser también que, porque las cosas en China, así como a nivel urbano funcionan de manera instantánea, a nivel burocrático funcionan muy lentas. Entonces, parece ser que a partir del año que viene se empezará también la construcción de todo este complejo, digamos, educativo, deportivo, residencial, académico, etcétera, ¿no?, en la zona de Fengshan. Os traigo de él algunas de las imágenes del proyecto que obtuvo el primer puesto, ¿no? Este es el puente de Tianjin. Esto fue también un concurso, quedamos en este caso en segundo lugar. Tianjin es una ciudad industrial, básicamente industrial, muy cerca de Pekín, y en un momento dado también la administración decidió que había que hacer cinco nuevos puentes a lo largo del río Haige, para lo cual convocó un concurso con 20 estudios internacionales, 4 para cada uno de los 5 puentes. Entramos en concurso y nosotros en este caso quedamos segundo, ¿no? Hay todo un discurso, digamos, en la filosofía de la obra de Cervera y Pioz, que para el que nos conoce de alguna manera siempre está muy apoyado en el estudio y en el análisis de las formas naturales y de las estructuras naturales y su aplicación a la construcción. Es lo que se conoce como biónica aplicada a la arquitectura, y que, bueno, pues el puente de Tianjin junto con la torre biónica casi son, pues, algunos de sus máximos exponentes, ¿no? Estas son otras imágenes. Museo del Agua Hangzhou. Esto es un proyecto especialmente querido por nosotros en el estudio, por 2 razones. Primero, porque entramos en liza en este concurso con estudios de gran nivel internacional, como son el estudio de Arata Isozaki, David Chipperfield, Mario Botta, Cervera y Pioz y un estudio local chino. Nosotros en este concurso quedamos los segundos por detrás de Arata Isozaki. La zona de Hangzhou es una población de gran potencia cultural en China. Como referencia, era la capital de China cuando Marco Polo en sus viajes por la ruta de la seda llegó a China. Es una ciudad de un gran poder cultural. El gobierno chino está especialmente volcado en este proyecto. Hay una gran zona natural, lacustre, que han querido recuperar y que le quieren sacar un rendimiento turístico. Para ello han creado toda una zona, un complejo turístico con distintas funciones y, bueno, la joya de la corona, el edificio principal sería el Museo del Agua. Es una especie de museo, centro de interpretación de los recursos naturales de todo el parque Xixi, que es este parque lacustre natural. La segunda razón, bueno, en algunas de las imágenes, habla un poco de la sensibilidad del estudio en sus diseños y en sus conceptos.
Y es un proyecto evidentemente querido, entre otras cosas, porque nos permitió, eso sí, la adjudicación de un proyecto de menor envergadura, pero también muy singular, en el que el propio estudio local está teniendo mucho respeto, con una idea, pues eso, innovadora, original y que yo creo que seremos capaces de construir, ¿no? Estos son, en el propio complejo turístico, aparte de los hoteles, etcétera, para afluencia masiva de personas, han previsto unas pequeñas villas, casi a modo de folís, de lujo, para, solamente serían 8 o 9 habitaciones y que pretenden ser villas de estancia más singular, ¿no? Este es el proyecto que Cervera y Pioz está desarrollando. Esta es una maqueta que se desarrolló para la villa y que este proyecto está a punto también de empezarse a construir. Estamos, de hecho, ultimando las cuestiones de detalle constructivo, etcétera, en diálogo prácticamente continuo con el estudio local de allí. Y lo que es, para terminar, el buque insignia, podríamos decir, del estudio, ¿no? La ciudad vertical biosostenible, o Torre Biónica, conocida más comúnmente como Torre Biónica. Este es uno de los últimos montajes que se ha hecho. Ya nos gustaría que pudiera estar construida. Esta es la zona, como hablábamos, de Pudong, del nuevo Shanghái. El proyecto, por dar algunos datos, ciudad vertical, Torre Biónica, es un proyecto que nace en el año 1995 para un congreso en Londres. Entre las asociaciones extrañas que hay por el mundo, existe una asociación de torres de gran altura, donde los profesionales de todo el mundo, ingenieros, arquitectos, todo tipo de personas, ensayos materiales, etcétera, pueden de una manera bianual, cada 2 años, reunirse y contar sus planteamientos de cara al futuro, investigaciones, etcétera. Cuando el proyecto de la Torre Biónica, que era un proyecto en esta línea de análisis de las estructuras naturales, las estructuras vegetales, como búsqueda de un nuevo modelo, de un nuevo concepto de desarrollo de estructuras en altura que nos permitiera superar la barrera más o menos límite de la arquitectura convencional o de la construcción tradicional, que son los 500-600 metros, y llegar con este edificio a los 1.228 metros de altura, pues ese proyecto tuvo un impacto increíble en aquel congreso, de tal manera que es un proyecto que, sin estar construido, tiene una repercusión mediática a nivel internacional muy grande. Este es un proyecto que nace, entre otras cosas, hay una filosofía y toda una serie de teoría detrás del proyecto muy grande que no se puede abarcar, no se puede abordar en estos momentos, pero es un proyecto evidentemente que nace para dar solución a un problema que es el problema precisamente de los grandes núcleos superpoblados, ¿no? Donde, por un lado, la desmesura dificulta mucho la calidad de vida de las personas que se juntan en esos grupos urbanos tan enormes, pero por otro lado pone también en evidencia el hecho de que la ciudad o el modelo de ciudad horizontal, superado cierto límite, genera unos gastos, unos consumos, unos despilfarros también a nivel energético que hoy en día la humanidad no se puede permitir. De hecho, que lo hacen prácticamente inviable. El proyecto Torre Biónica nace también de alguna manera para dar respuesta a todas esas desafíos que plantean estas megápolis del Oriente Asiático, ¿no? Y en este caso es un montaje que se ha hecho sobre precisamente el barrio, el distrito de Pudong en Shanghái. Pues nada más. Gracias por su atención.